El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. Ya sé que la semana pasada lo sorprendí con que no empezamos igual el episodio y nos fuimos de lleno, pum, al tema. Es que era un tema para mí muy complicado. Ya saben que cuando a mí se me complica el tema, o sea, hablar sobre ese tema o sobre un tema, mi cerebro empieza a enfocarse demasiado y a querer ya ir al grano. Entonces, no quería este rollito del principio. Eh, Agradezco mucho sus comentarios y su apoyo y su respaldo, tanto de lo que hablamos sobre el proceso como lo que hablamos de algunas víctimas, sobre lo que hablamos del síndrome Lucio. Sí, eh, me encantaron algunos de sus comentarios. eh, los agradezco de corazón. Y bueno, hoy Hoy en este espacio donde hablamos de psicología, de psiquiatría, de terapia clínica, de crecimiento personal y salud emocional, sin máscaras y sin discursos políticamente correctos, hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo que probablemente has vivido sin darte cuenta. ¿Alguna vez te has sentido que la vida siempre está en tu contra? ¿Has conocido personas que parecen juzgar absolutamente todo? O quizás tú mismo eres demasiado duro contigo. Lo interesante es que estas tres formas de vivir tienen un origen muy parecido. No nacemos siendo víctimas, no nacemos siendo jueces y tampoco nacemos siendo verdugos. Aprendemos estos papeles para sobrevivir emocionalmente. Es por eso que hoy, en este episodio número 15 de la segunda temporada, hablaremos sobre víctima, juez y verdugo, los tres rostros de las heridas emocionales. El, el problema aparece cuando dejamos de sobrevivir y comenzamos a vivir desde ellos. Hoy hablaremos de tres personajes que todos llevamos dentro, la víctima, el juez y el verdugo. Y veremos cómo las heridas de la infancia pueden convertirnos en la forma principal desde la cual vivimos nuestras relaciones. Para empezar, hablaremos cómo las heridas emocionales construyen personajes. El cerebro infantil tiene una misión muy sencilla: sobrevivir. Nuestra parte animal nos lleva a confrontarnos con este esquema cerebral donde todo se trata de sobrevivir, supervivencia. Cuando un niño recibe amor, desarrolla seguridad. Cuando recibe rechazo, abandono, violencia, humillación, injusticia o indiferencia, no cambia la realidad, cambia la manera de interpretarla. Con el tiempo, esta o esas estrategias dejan de ser respuestas y se convierten en identidad. Las personas comienzan a decir así soy, cuando en realidad deberían de decir así aprendí a defenderme. Y aquí aparecen nuestros tres personajes. Me gustaría hacer un
escalón para relacionar lo que hemos estado hablando. El episodio anterior hablamos del síndrome Lucio, que lo viven personas que son victimizadas por un victimario normalmente enfermo, psicopático, o un enfermo narcisista, o un enfermo manipulador, maquiavélico, como le quieran llamar. Y entonces trae una historia más atrás. ¿Sí? Pero en esa misma historia podemos lograr ver que este efecto también nos puede describir elementos de cuando hablamos, por ejemplo, de las parejas de excelencia para crear hijos de excelencia, de la diferencia entre la energía masculina y la energía femenina, ¿sí? Lo de si tengo predisposición genética a las adicciones. Y si me voy para atrás, todos estos nos han ido llevando a lo que estamos hablando hoy. A este enfoque donde nuestro propio proceso cerebral desarrolla a la víctima, al juez o al verdugo. La víctima no siempre es alguien débil. Muchas veces es alguien profundamente lastimado. La víctima cree que la vida me debe algo, que nadie me comprende, que todo me pasa a mí. Su atención está enfocada hacia afuera. Siempre existe un culpable, los padres, el gobierno, la economía, la pareja, el jefe, la infancia. Y aunque muchas veces esas causas son reales, la víctima permanece emocionalmente atrapada porque entrega el control de su vida. Su dolor se convierte en identidad. Ser víctima ofrece beneficios ocultos, evita asumir riesgos, recibe compasión, evita responsabilizarse, obtiene atención, pero también paga un enorme precio. Pierde libertad, pierde crecimiento, pierde capacidad de transformar su historia. Entonces, no eres culpable de tus heridas, pero sí eres responsable de lo que haces con ellas. Ojo, aquí, en este momento, hablamos de la víctima. Pero también pudiéramos hablar del juez. Cuando una persona ha sido muy criticada, aprende a criticar. Cuando fue comparada, compara. Cuando fue humillada, humilla. El juez vive observando errores, los propios y los ajenos. Nunca parece suficiente. Siempre existe algo que corregir. La perfección se convierte en obligación. Este personaje suele parecer exitoso, exigente, ordenado, responsable, pero por dentro vive agotado, porque jamás alcanza el estándar que él mismo construyó. Y tampoco permite que los demás sean humanos. El juez destruye relaciones porque confunde amor con perfección. Y en el chícharo escucho, Carlos, vas muy rápido, estás brincando de uno a otro. Sí, es que ahorita profundizamos. Vamos a ponerlos en contexto general. Y luego vamos, tal vez como lo hicimos el episodio pasado, y profundizamos. Tranquilos. Sí, vamos a entrar más a fondo
en esto, pero quiero primero que tengan la perspectiva general. El siguiente es el verdugo. El verdugo representa el dolor convertido en agresión. Hay personas que fueron heridas y aprendieron que antes de volver a sufrir, es mejor atacar. No necesariamente golpean. Pueden hacerlo mediante sarcasmo, manipulación, control, indiferencia, desprecio, violencia psicológica, castigos silenciosos. ¿Qué más? El verdugo tiene miedo, pero jamás lo muestra. Prefiere generar miedo antes que sentirlo. Es una armadura emocional. Y mientras más fuerte parece, más vulnerable suele encontrarse por dentro. Sí, todos llevamos los tres personajes. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas, importantes y necesarias de este episodio. No existen personas completamente víctimas, ni completamente jueces, ni completamente verdugos. Todos tenemos algo de los tres. Dependiendo de la situación, puede ser que con la pareja podemos ser verdugos, con nuestros padres víctimas y con nuestros hijos jueces, por poner un ejemplo. Lo importante no es negar estos personajes, lo importante es reconocer cuando aparecen. Porque solo aquello que reconocemos puede transformarse. Y entonces aquí sí es donde vamos a entrar a profundidad. Vamos a exponer un caso. Existe un individuo con tendencias de cada una de estas características de personaje que han desarrollado. Y resulta que este individuo es una víctima social. La víctima social se presenta y dice: todos me maltratan. Mi mujer no me quiere, mis hijos me abandonan. Nadie acepta quién soy. Nadie encuentra en mi personalidad o en mi forma de ser algo grato que me ayude a convertirme en alguien visto con amor. Normalmente he sido rechazado, maltratado, utilizado. Solo me han visto como un proveedor. Mis hijos creen que soy un cajero automático. Mi mujer ni siquiera me da pa' mis tunas. Perdón, es una expresión muy mexicana. Es que no le ofrece consuelo sexual. Además, en mi trabajo abusan de mí. Esa es la presentación social de una víctima. Pero esta misma persona, cuando entra en posición de jefe o de padre, ya dentro del núcleo, ya dentro de la relación de su familia directa, de su esposa, sus hijos y sus empleados,
resulta que, bueno, eres un idiota. ¿Por qué no puedes hacer las cosas bien? Yo a tu edad me mantenía, yo a tu edad trabajaba, yo a tu edad hacía, yo a tu edad era un chingón, yo a tu abuelo me agarraba patadas, y yo emergí del fango. Fui poderoso, pero tú eres un pendejo. Pero tú no sirves, pero tú no funcionas, pero tu mamá es una inútil y es una piruja y es una pendeja y es una mantenida. Y empiezan a juzgar en sus núcleos internos de una manera atroz a cada persona que se les atraviesa. Ahí entra el disfraz o el comportamiento de juez. Y está señalando a todos. Todos son unos pendejos, todos son menos, todos son innecesarios. Pero eso, este juego, este rol, lo está adoptando para lograr una imposición de poder, para hacer sentir pequeños a los demás como él se siente a través de su vida. Porque acuérdense que estas personas, los jueces, en el disfraz de juez, suelen aparecer como exitosos. Ellos son unos chingones, como exigentes. Es que ellos sí saben cómo hacer las cosas, como ordenados. Porque ellos dicen qué quieren y cómo lo quieren, como responsables. Porque yo te mantengo, te cuido, te entretengo y te pongo. Pero esto también es un disfraz para hacer sentir menos a los demás, pero sentirse menos mal ellos mismos y por tanto viven agotados de representar esta actuación, al igual que la víctima, porque la víctima cuando la representa sufre. Pero acuérdense que el juez destruye relaciones porque confunde amor con perfección. Y entonces quieren que lo trates como ellos se imaginan, como ellos quieren, como ellos necesitan. Este mismo individuo del ejemplo, cuando se siente atacado, normalmente busca destruir. Y como insisto, no siempre son golpes, pero sí es agresión. Porque fueron tan heridos en su momento que entonces no les importa destruir, porque creen que con eso construyen. Y entonces aprendieron que antes de volver a sufrir es mejor atacar. Y atacan inclusive lo que dicen amar. Atacan a sus hijos, atacan a su gente. ¿Cómo? Pues con sarcasmo, con indiferencia, con castigo silencioso, con manipulación, con desprecio, control, violencia psicológica. Está escondiendo sus miedos en cada posición enérgica y agresiva. Y los esconde también porque jamás se va a permitir mostrarlos. Porque prefiere generar miedo antes que sentirlo. Es su armadura. Y entonces se vuelven unas mierdas. Y ves al jefe que ofende, grita, castiga, corre, demanda, que hacen cosas denigrantes para la gente para la que deberían de representar ser un líder. Entonces sí son exitosos, pero no son buenos líderes. Logran su objetivo, pero a través del miedo. Y esto tiene un tiempo. Durante un tiempo es efectivo,
su forma de ser, pero llega un momento en que ya no es aceptado. Ya no es bien visto que sea un verdugo. Porque ese miedo que genera ya no es viable. Y mientras más fuerte parece, insisto, más vulnerable suele encontrarse por dentro. Todos llevamos los tres personajes. El punto es qué tanto dejas que se desarrolle. ¿Qué tanto te vuelves víctima? ¿Qué tanto te vuelves juez? ¿Y qué tanto te vuelves verdugo? Con los demás y contigo mismo. Porque, insisto, nadie es completamente uno de estos tres roles, pero todos tenemos algo de los tres. Y aquí es donde es necesario evaluarnos, reconocernos, y al reconocer cuando aparecen estos roles, ver si realmente son útiles, sanos y necesarios en mi vida, o si mejor me deshago de ellos. Porque estoy lastimando lo que más amo, que primero debería ser yo. Que primero debería de exigir entender qué estoy haciendo. Porque la sanación comienza cuando dejamos de preguntar, ¿quién tuvo la culpa? Y entonces empiezo a estar en posición de sanar estas tres posiciones. Y en lugar de preguntarme quién tuvo la culpa, empiezo a preguntar qué necesito aprender. Algunas herramientas importantes para eso es reconocer la herida, aceptar la emoción, validar la historia sin convertirla en identidad, aprender responsabilidad emocional, perdonar cuando sea posible, poner límites cuando es necesario y buscar ayuda profesional cuando el dolor sea demasiado profundo. La terapia no cambia el pasado, pero cambia la manera en la que podemos vivir con nosotros. Y aquí, en este ejemplo que explicaba, sobre este individuo que es tres personas completamente diferentes y al cual seguramente hemos observado muchas veces, porque resulta que en su casa es un patán, en su trabajo es un lamebotas y en el involucramiento social es un llorón. La misma persona que no parecería el mismo, pero sí es. Y a esto es lo que tenemos que llegar a analizar. ¿Por qué esta persona se está comportando así? Porque lo que está buscando en su casa es validación y respeto. Porque fue lo que le exigieron sus padres a través del comportamiento de ellos. Porque no fueron unos padres de excelencia. Si yo no me quiero convertir en alguien que lleve a mis hijos a convertirse en una persona así, con estos disfraces, pues entonces yo tengo que buscar ser un padre de excelencia, que no significa darles todo. Vayan al capítulo de Padres de Excelencia, que si no me equivoco es el 12 de la temporada 2. Padres de excelencia para tener hijos de excelencia, que no tiene nada que ver con perfección, dice excelencia, que es ser un ejemplo claro de lo que
es bueno ser. Ser un ejemplo claro de gente que sabe discutir, no pelear. Ser un ejemplo claro de gente que sabe poner límites, no poner trabas. Ser un ejemplo claro de quien representa la manera correcta de amar, no la manera correcta de rechazar. Cuando estamos en terapia tenemos que ver cómo están jugando estas posiciones que tienen que ver con heridas de mi historia, de mi infancia, de cómo viví, cómo me desarrollé y entonces cómo me estoy comportando hoy. No importa si les llega un muchacho de 15 años o un adulto mayor de 60 o 70 años. Todos tuvimos historia. Regresemos a la historia terapéuticamente para analizarla y ayudar a corregir y avanzar. Nosotros no vamos a cambiar su pasado. Les vamos a ayudar a interpretarlo de una mejor manera porque ayudamos a que cambien la manera en la que el pasado vive dentro de ellos. Pues logremos entender que ese es nuestro trabajo. Y tú que quieres cambiar, tú que eres el que estás buscando ir a terapia para lograr mejorar tu vida, pues tú logra entender que tu terapeuta no tiene la responsabilidad ni es mago. No va a ser por magia. No en la primera sesión vas a estar curado. Eso no existe. Pero a partir de la primera sesión, sobre todo los sistemas que son mucho más focalizados y productivos, te van a ayudar a darte cuenta de una manera más eficiente, más clara. En un chasquido voy a empezar a entender que algo está pasando dentro de mí o algo pasó dentro de mí en mi historia que no me está permitiendo ser feliz o actuar de la manera correcta conmigo y disfrutar mi vida y mejorar mi vida y cambiar mi vida. Este juego es importante, porque entonces entenderás que ni tengo que victimizarme para que la gente me apapache, ni tengo que ser el juez para que la gente cambie de acuerdo a lo que yo necesito que cambie. Ni tengo que ser un verdugo para que la gente me tenga miedo y entonces reaccione a mis deseos a través de su miedo. Tengamos cuidado, porque ninguno de estos papeles, roles, formas de representarnos o así, realmente nos va a llevar a encontrar un camino donde tengamos relaciones sanas con nuestras parejas, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Porque si voy a buscar con hambre respeto, entonces voy a ser impositivo. Entonces voy a provocar miedo. Entonces voy a infundir peligro a mi alrededor. Y no es sano, porque entonces no voy a encontrar respeto. Voy a encontrar a alguien que me tiene miedo y funciona a través de su miedo y a través de su miedo me hace creer que me respeta. Pero en realidad, atrás de mí me hace pedazos porque no cree en mí, porque no siente que hizo o estoy haciendo lo correcto. Si estoy buscando desde el hambre compasión, amor, inclusive validación, pues me voy a arrastrar y me voy a poner como una víctima
para que alguien me extienda un brazo por lástima. La lástima no me da eso. La lástima es lástima y punto. Es una vergüenza que siente la gente a través de lo que yo estoy viviendo y yo estoy representando, comportándome como una víctima. No caigas en ese juego y si estás cayendo, corrígete, ve a terapia. ¿Por qué? Porque te está haciendo daño. Y si tú ves que tu paciente llega y se tira al piso, ofrécele un tapete para que no se revuelque tanto, pero no lo dejes estar ahí, porque esa persona no merece estar en el piso. Ofrécele una salida clara y una reconstrucción personal donde logre observar lo que vale de esa persona. ¿Cuál es su valía? ¿Cuál es su verdadero valor? Haz lo que se enfrente a sí mismo, que se conozca y que deje de lastimarse. Porque si sigue lastimándose, va a llegar un momento en que no va a haber manera de sacarlo de ese juego. Y se va a dañar. Y no queremos que ninguno de nuestros pacientes, ni ninguno de las personas que hoy nos esté escuchando a través de este podcast, se sienta así. Tú eres el responsable de ti mismo. Tú eres responsable de decidir qué quieres hacer para ti, para salir adelante y dejar de ser esa persona que está utilizando uno de estos tres elementos que te está llevando a una incomodidad. Porque los tres rostros que estás encontrando para poder esconder tus heridas emocionales no son sanos y son los que todo el mundo busca, son los más fáciles. Es cierto, hay combinaciones, hay otros, sí. Pero entonces entiende que tú tienes que reconocer tu herida que te llevó a caer en estos roles. Tienes que aceptar tu emoción. Realmente, ¿por qué me sentí así? ¿Y por qué me hace sentir bien que alguien tenga lástima de mí? ¿Qué estoy supliendo con esa lástima que no es la emoción que realmente estoy buscando? Y entonces cuando validas la historia sin convertirla en identidad, logras entender qué andabas buscando y aprendes a aprender responsabilidad emocional. O sea, aprendes a tener una responsabilidad sobre qué es lo que estoy sintiendo. Y entonces perdonas esas cosas cuando es posible, porque a veces hay cosas que también el perdón está súper sobrevaluado. Perdonar no es dejar de sentir o dejar de pensar, simplemente es entender de dónde vino el daño y hacer que me deje de lastimar a mí. Pero eso no quiere decir que voy a perdonar al victimario. No, voy a dejar que no me siga lastimando esta situación. Aprender a poner límites sobre lo que pasó en esos momentos en que me hirieron, siendo un infante, un adolescente, un puberto, inclusive un adulto joven que todavía no alcanzó una madurez física y emocional correcta, pues pueden estar ahí también enfocadas esas heridas que están haciendo que yo obtenga uno de estos papeles que no me están sanando, me están hiriendo. Entonces, necesito aprender a poner esos límites. Y sí, ustedes que son los profesionales, dejar que la gente cuando se acerca
lograr entenderlo, y para eso tenemos la sesión de evaluación o la sesión número 1 o la sesión diagnóstica o como le quieran llamar, para poder descubrir estas cosas. Últimamente hemos hablado cosas que nosotros como profesionales tenemos que descubrir en los primeros momentos de contacto con el paciente para poder ofrecerle una limitación clara del proyecto terapéutico que les vamos a presentar y que les vamos a dar y cómo les vamos a dar una idea de cómo salir adelante y en cuántas sesiones. Acuérdense que nuestra obligación sí es definir un proyecto. Puede tener un nivel de exactitud que no es tan claro, sí. Podemos hablar de un espacio, sobre todo ustedes, algunos que están empezando, no pueden decir en 16 sesiones vamos a terminar, en 12, en 8, en 5, en 4, en 20. ¿Sí? Pero tienen que tener por lo menos un perfil de alrededor de tantas sesiones nos vamos a llevar en solucionar este problema. En conjunto, este es un solo punto, pero es un punto que puede esclarecer cuánto necesito abordar para poder ayudar a aclarar los puntos a mi paciente. Y es algo que como paciente también ustedes deben de aprender, no a exigir, pero sí a pedir. ¿Y por qué les digo que no a exigir? Porque no siempre puede ser uno tan claro. Hay casos que están un poquito más complicados o hay casos que se complican en el proceso. Pero a lo mejor un viejo lobo de mar ya les puede decir cuando pasa un evento como es decirte, este punto lo vamos a tratar ahorita, pero va a hacer que se nos extienda un poquito el proceso, porque tuvimos que parar nuestro proceso natural que veníamos teniendo por esta situación, porque se atravesó justo en el intermedio un divorcio, porque se atravesó justo en el intermedio la muerte de un ser querido, porque se atravesó justo en el intermedio que te corrieron del trabajo, porque se atravesó en el intermedio que quieres cambiar tu vida profesional, que tienes un duelo, que tuviste un accidente, lo que quieran. Ese tipo de cosas hacen que cambie un proceso como este, sí, pero no eternamente, ¿eh? La terapia clínica es finita, tiene un principio y un fin, porque ustedes, pacientes, no se pueden volver dependiente de su terapeuta. Y su terapeuta jamás debe de buscar que sus pacientes se vuelvan dependientes de él. Jamás. Resolvemos el problema y nos despedimos. Habrá momentos en que esa persona pueda volverse a acercar a uno, sí, porque ya uno se ganó la confianza, esto y lo otro, pero serán momentos muy breves, una sesión, 2 sesiones por un caso adicional que pasó, porque ya tienes las herramientas y hay que ayudarte a enfocarlas en un nuevo tema que desconocíamos en el momento del evento terapéutico. Ok. Esto solo quería aclarar el panorama ante este tipo de situaciones. Y me gustaría cerrar hablando de que quizás hoy descubriste que muchas de tus reacciones no hablan de quién eres, sino de lo que viviste. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque si fue aprendido, también puede desaprenderse. Las heridas no tienen por qué convertirse en destino. Puedes dejar de ser la víctima que espera, el juez que condena o el verdugo que hiere y comenzar a ser alguien que comprenda, que repare y que construya relaciones desde la conciencia. Tú eres capaz de eso y más, porque cada uno dentro de nosotros somos un ser que vale, que tiene muchas cosas a favor y que merece estar, ser y hacer lo necesario para tener una vida plena, llena y contundente para ti mismo. En ese proceso regalarás mucho,
Porque cuando tú estás bien contigo mismo, le regalas a todos los que amas gran parte de lo que estás viviendo. Entonces, deja que eso fluya. Busca sanarte a ti mismo. Busca encontrarte a ti mismo. Y busca liberarte de esos pesos y de esas situaciones que un día fueron dañinas, que un día fueron nocivas, tóxicas para la gente a tu alrededor, porque un día te convertiste en víctima, en juez o en verdugo, pero no querías serlo, simplemente estabas encontrando la manera de ser tú para obtener algo de lo que no obtuviste cuando más falta te hizo. Hoy encuéntrate a ti mismo. Y si descubres cualquiera de estos patrones, comportamientos o formas de proyectarte, detente. Porque solo están hablando de tus carencias, no de tu realidad, no de quien realmente eres. Hoy quiero agradecerlos por acompañarnos en un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Y si este episodio te resonó, compártelo. Alguien puede que esté buscando comprender mejor su historia emocional, porque a veces no lo pensaste desde ti, sino desde alguien más. Hácelo llegar. Recuerda que al entregar esto, estás ayudando a mejorar tu entorno. Y si mejora tu entorno, también mejora tu vida. Puede ser que no lo hayas sentido desde ti, sino desde alguien más. Permítele a ese alguien más que crezca, que mejore su mundo y que sea una mejor persona para él, no para ti o para ella. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte y mantenerte en contacto y seguirnos diciendo hacia dónde vamos porque nos llevan por buen camino. Lo que ha estado sucediendo últimamente en las conversaciones, en mensajes directos y en solicitudes directas ha sido maravilloso y nos ha llenado de ganas de seguir adelante. Yo soy Carlos de la Peña y soy el Dr. Culero. Y recuerda, las heridas explican tu historia, pero no tienen por qué escribir tu futuro. La verdadera libertad comienza cuando dejas de actuar desde el dolor y empiezas a elegir desde la conciencia. Nos vemos aquí la próxima semana en un episodio más de En Terapia con el Dr. Culero. Gracias. Siempre. Un abrazo.